Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur con nuestra invitada Isabel Maracina. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Primeramente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, por aquí. Bueno, es un gusto tenerte acá con nosotros, Isabel. Isabel es psicóloga, es magíster también en psicología, pero también es doctora en salud pública. La inquietud está porque estuviste en un congreso la semana pasada en Río de Janeiro acerca de la salud mental y los derechos humanos. A ver, contanos un poquito qué fue lo que se discutió en ese congreso. Bueno, ese congreso es un congreso de la Asociación Brasilera de Salud Mental, la BRASME, de la cual hago parte hace muchos años, y que trabaja fundamentalmente con el paradigma de cuidado en libertad, ¿no? Que esto es algo muy importante, está intrínsecamente ligado con el tema de los derechos humanos. ¿Por qué es esto? Digo rapidito, ¿no? Porque es un tema muy complejo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la salud es un campo no solamente científico, sino político, ¿cierto? O sea, sabemos perfectamente desde Brasil, por ejemplo, ¿cierto? La lucha que hubo para poder instalar en la Constitución como el Sistema Único de Salud, y los innúmeros ataques que el Sistema Único de Salud, como el más grande sistema de salud pública del mundo, recibe constantemente por parte de aquellos que quieren tomar ese campo para sí. La salud mental no es diferente. Tenemos una larga historia de manicomios, ¿cierto? Que son lugares a donde se recluían las personas bajo el concepto de que la locura es peligrosa, ¿eh? O sea, esto lo vemos desde la Edad Media en adelante, ¿cierto? Y con enormes maltratos, enormes, terribles torturas y maltratos para los pobres alienados, ¿eh? Que eran depositados en esas instituciones, ¿no? Entonces, cuando se abre la terrible historia de los campos de concentración, hay un movimiento general de tomar como analogía los campos de concentración para poder pensar en la reclusión en los hospicios. Y aparecen muchos movimientos, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, que quieren reformar la psiquiatría, ¿no? Entonces, cuando yo decía que era un campo político, estoy hablando fundamentalmente en la salud mental, ¿cierto?, de dos modelos que se contraponen. Un modelo que es el modelo psiquiátrico, que hoy continúa siendo el modelo psiquiátrico biológico, a donde se trabaja como la psiquiatría de manera masiva, con medicación, con diagnósticos, no necesariamente diagnósticos científicamente comprobados, ¿cierto? De hecho, y una tentativa de patologizar la vida. Esto rinde trillones de dólares para las industrias farmacéuticas, trillones. Es alucinante la ganancia que impulsan todo el tiempo estas multinacionales, ¿cierto?, para poder instalar una psiquiatría biológica que esté absolutamente destituida de una lectura psicosocial, ¿cierto? Entonces, tenemos diagnóstico, tenemos medicación, tratamiento y, de preferencia, tratamiento que mantenga al paciente en un estado de precisar constantemente de la medicación, ¿cierto? O sea, nadie puede, a fuer de sentido común, pensar que una persona, porque es medicada y va a ver al psiquiatra una vez cada 3 meses, tiene algún proceso de cura. Esto es un proceso de manutención
y de tener a los pacientes ligados al consumo constante de la medicación. Entonces, nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de todos aquellos, de un gran contingente de personas que trabaja dentro de la salud mental con la perspectiva del cuidado en libertad, ¿cierto? Luchamos desde los años 70, impulsados por Basaglia y la psiquiatría democrática italiana, ¿cierto? Que cerró los manicomios en Trieste y en Italia y los sustituyó por pequeños dispositivos de tratamiento, lo cual los pacientes podían servirse sin estar alienados, ¿no? En los manicomios, sin estar presos, ¿cierto? Entonces, en Brasil hubo un movimiento importantísimo, Basaglia y Rotelli, que fueron dos grandes psiquiatras italianos, en el año 71 llevan adelante este movimiento y mucha gente que se formó en Trieste, en los hospitales, ¿cierto? Donde ellos trabajaron, en las redes de salud mental, trajeron también ese modelo para Brasil. El final de los 80, ¿cierto? Nosotros comenzamos a instalar la red de atención psicosocial, ¿cierto? Que hoy cuenta con más de aproximadamente 3.000 centros de atención psicosocial, que no son pocos, pero tampoco son suficientes, y que es una red, ¿cierto? Que tiene diferentes dispositivos con una lógica absolutamente diferente a la internación, donde se trata de evitar lo máximo posible la internación de un paciente. No quiere decir que a veces no sea necesario, pero en condiciones de cuidado y tratamiento humanitarias. Entonces, esto configura una lucha muy importante, ¿no? Todo nuestro trabajo y nuestra posición está ligada al paradigma de los derechos humanos. Así como pensamos que la salud en general es un derecho humano, la salud mental también lo es, está incluida dentro de ese paradigma. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. No, yo te quería comentar que eso que estás ahora diciéndonos es un tema muy importante y muchas veces muy poco comprendido. Por lo menos es la experiencia que yo tuve en un congreso de antropología en Buenos Aires, donde había una experiencia de, digamos, internaciones ambulantes. O sea, las personas estaban en departamentos, vivían juntas y podían hacer una vida normal, salir, no era el encierro manicomial normal, y eso se registraba por algunos estudiantes de psicología para presentar los progresos, para ver cómo esta gente, progreso, no sé, digamos, cómo se estaba desarrollando esta dinámica. Y era muy mal vista. Las resistencias que sufrían por parte de diferentes entes del gobierno y hasta de la sociedad muchas veces, porque cómo van a dejar los locos sueltos, que esto, que hacen lo que quieren, entran y salen. Vos sabés que me sorprendió mucho, porque uno por ahí cree en su burbuja, que bueno, sí, está viendo una comprensión, pero me sorprendió muchísimo. Este congreso fue en el 2014, fue. Sí. Bueno, claro, nadie desestima. Fíjate que yo he trabajado desde el 89 en adelante, he trabajado con inúmeros equipos de salud mental y dentro de estuvimos trabajando en ese año cuando fueron las primeras prefeituras del PT, ¿no es cierto? Una de ellas fue en Santos, con Telma de Sousa, y quien era el secretario de salud era David Capistrano, un gran sanitarista que dio un impulso enorme para la instalación de la red de salud mental. Fue un Dios nos acuda, ¿no? O sea, todas las resistencias, todos los miedos, ¿no? David era extremadamente criticado porque David trabajaba dentro de la salud con un paradigma, que es un paradigma muy importante, que es el de reducción de daños. Ajá. ¿No? Que es uno de los paradigmas más importantes de tratamiento de la gente que está en el campo de la salud mental en el área de alcohol y otras drogas, ¿no?
y que es muy resistido también, ¿cierto? Entonces, imagínate que David empezó su gestión como secretario de Salud en Santos distribuyendo camisinhas. Era la época del SIDA. Claro, Distribuía claro. camisinhas en los puestos de salud, porque Santos es un puerto. Ujú. Entonces, la predominancia del SIDA era muy importante. Bueno, fue un escándalo público, mira lo que hacen estos izquierdistas que quieren que las orgías, bueno, una historia. Vamos a traducir, Isabel. Camisinhas es preservativos, ¿no? Preservativos, exactamente, los preservativos. Entonces, en la política de reducción de daños, exactamente lo que hay que hacer, ¿cierto? O sea, vos no vas a combatir, no vas a hacer como en la Edad Media a quemar a las prostitutas. O Entonces, lo que poner haces es cinturón de que la castidad, gente, ¿no? ¿cómo? Poner cinturón de castidad, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, así como trabajás dentro del paradigma de reducción de daño con las drogas, y ese es un trabajo que se hace en los centros de atención psicosocial especializados en alcohol y otras drogas. Tenemos toda una política, pero ¿qué pasa? Pasa que estos paradigmas de cuidado en libertad, como vos decís, ¿cierto? Levantan muchas resistencias, ¿cierto? Son tremendamente combatidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque desarman negocios. En todo el gobierno Bolsonaro, parte de la gran desfinanciación del sistema de salud mental en Brasil fue porque los dueños de las comunidades terapéuticas, que son en general pastores evangélicos, ¿cierto? Y muy amigos de este muchacho, del genocida, recibían parte de la financiación de la red de salud mental para sus comunidades, que son, por otro lado, muy inteligentemente, porque no son tontos, las inscribían dentro del sistema de atención a la salud, pero no del Ministerio de la Salud, sino del Ministerio de Asistencia Social. Esto quiere decir que quedaban fuera de los parámetros necesarios para un establecimiento de salud. Claro. ¿Entienden? El contralor Entonces, normal del Estado no estaba. exactamente. O sea, vos podías, si vos tenías ganas, Osvaldo, vos podías ir, inscribirte para abrir una comunidad terapéutica como si fuera una zapatería, ¿cierto? No tenías ningún problema. Entonces, todo esto capturó adolescentes con problemas de drogadicción, familias, adolescentes y un enorme contingente de millones de reales, ¿cierto? Que fueron para este tipo de instalaciones que son exactamente lo que ellos quieren. O sea, no, en este momento hay muchísimas denuncias que fueron ocultas durante el gobierno de Bolsonaro, muchísimas denuncias de violación de derechos humanos, de cárcel privado, de exploración de los chicos, un desastre. Entonces, lo que quiero decir es que justamente cuando tú piensas en una política de salud mental, desde el Estado, en una concepción de territorio, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que vos vas a instalar un dispositivo de salud mental como el Centro de Atención Psicosocial en un territorio determinado, en contacto con todos los otros dispositivos de salud que existen, con las escuelas, con los puestos de salud, con los agentes comunitarios, con el programa de salud de la familia, ¿me entienden? Entonces, esto es una forma, con las residencias terapéuticas, que es un poco lo que vos decías, Ramiro. Entonces, el paradigma de cuidado en libertad tiene que ver con la integración con la comunidad. ¿Me explico? Y esa relación de integración con la comunidad a veces se ve tan afectada cuando nosotros vemos
que claro, nosotros por ahí vemos experiencias como la radio La Colifata en Argentina y por ahí nos entusiasmamos, pero por ahí vemos, por ejemplo, la represión en la misma Argentina, la represión que se hizo en el Hospital El Borda durante el gobierno cuando era Macri de intendente, o Así vemos es. ahora, por ejemplo, ese caso de la cámara de gas que le hicieron a esta persona que tenía algunos problemitas de salud mental en Sergipe por la Policía Caminera Federal, a la Así Rodoviaria es. Federal acá, y uno ve que esa relación con la sociedad está muy, pero muy mal, ¿no, Isabel? Claro, pero escúchame, nosotros sabemos que lo que está en el fondo todos, el problema de la locura es un problema que acompaña al ser humano desde su inicio. Exactamente. Y el miedo a la locura también. Desde la nave de los insanos, bueno, todo el gran texto de Erving Goffman, ¿no? Sobre manicomio, prisiones y conventos, toda la obra de Foucault, Vigilar y castigar, ¿no es cierto? Nos habla de esos dispositivos de control de la locura. Entonces, no es que esto ha pasado, pero el problema es que cuando nosotros pensamos en un trabajo en el territorio, estamos pensando justamente en poder hacer circular otra cosa para que las mentalidades puedan cambiar. No sé si me explico. Perfectamente. Yo me acuerdo cuando una de nuestras mejores, en el NAPS, en aquella época se llamaban Núcleos de Atención Psicosocial en Santos, en el NAPS 2, una de las mejores agentes de salud mental que tuvimos era una señora que tenía en esa época unos 50 años, extraordinaria, era una mujer que trabajó durante muchos años como cuidadora, ¿no? De gente de edad, etcétera, y después hizo el concurso y pasó como agente de salud mental. Y ella decía, y pensar que cuando yo pasaba por enfrente al hospital me cruzaba de calle para no pasar cerca de la puerta, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que mudó la cabeza de ella? La convivencia, el darse cuenta, ¿cierto?, que los pacientes son seres humanos, ¿no? ¿Me explico? Entonces, Perfectamente. Ujú. la política de territorio tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Esa es Ahora, ¿qué pasa? Que cuando vos vas trabajando con los pacientes, por ejemplo, mejoraron notoriamente su condición cuando se les pudo dar el beneficio del LOAS, que es la ley de asistencia social, a donde tienen una pequeña pensión. Estos pacientes con pensiones, ¿cierto? No querían, no se trabajaba para estar años en los centros de atención psicosocial, se trabajaba junto con la familia para que ellos pudieran recuperar la convivencia familiar, aportar dinero, que era muy importante esto, ¿cierto? Entonces, los pacientes se iban, no se quedaban años y años. Nosotros tuvimos que rescatar gente con 50 años de internación en el Hospital Anchieta. 50 años. Ujú. O sea, gente que no tenía más ni casa, ni familia, ni lazos, ni vínculos. O sea, estaban ahí como si fueran objetos, ¿no? Tirados en un depósito. Esto es lo que produce el manicomio, ¿eh? Bueno, entonces creo que cuando hablamos de los derechos humanos y nos damos cuenta, si seguimos en esta cuestión, ¿cierto? Que son absolutamente entrañables a la cuestión de salud mental. Todo esto en Argentina también pasa, ¿cierto? Lo que pasa es que la política de Estado ha sido mucho más fragmentada y mucho menos atendida. Hoy, una de las personas que estaba en este congreso es Julieta Calmels. Julieta Calmels es la directora del programa de salud mental de la provincia de Buenos Aires, ampliamente apoyada por el gobernador, por Kicillof. Entonces Kicillof le da un apoyo porque todo esto sin apoyo político no se puede hacer, ¿eh? Entonces Julieta está en este momento instalando, pero así, con toda la velocidad posible,
una red de dispositivos de atención muy semejante a la que yo les estoy contando. Justamente porque Axel está absolutamente determinado que en el área de salud mental se deje una instalación de territorio. Entonces, como nos reíamos, yo le decía a Julieta, es así, cuando hay aire político a favor, hay que salir corriendo, como guerra de guerrilla, esto, ¿no? Instalar lo máximo posible para que no se pueda destruir tan rápido. No en tanto, aquí nosotros pasamos 4 años de una destrucción, no 4, desde 2017, cuando fue el impeachment, ya el sistema de salud mental comenzó a ser desmontado. Isabel, le estaba recordando que acá en el año pasado, 2022, hubo una noticia que trascendió mucho porque uno de los personajes que estaban era uno de los personajes que estaba con Tinelli en su época, hace un año atrás, ¿no? El Teto Medina, que había estado un organismo de estos que vos decías, que hacías referencia, que surgieron con Bolsonaro, o que por lo menos se multiplicaron, no sé si surgieron, donde tenían como unas quintas donde había sobre todo adictos a drogas, ¿no? Que Sí. aparentemente será el problema más grande en este momento, donde lo acusaban de reducción a la servidumbre, abandono de personas y asociación ilícita a los que estaban internados, porque era gente que parecía que la tenían para trabajar a favor de ellos, ¿no? Y acá se fue bastante difundido y en parte creo que es porque habría que estos organismos surgen porque el Estado no está realizando tareas para poder corregir eso, ¿no? Lo mejor sería lo que vos estabas contando, porque si no nosotros pensamos que estando encerrados nos joden los locos, ¿no? Pero los adictos, pero a veces no es la recuperación ni lo de cosas. No, claro, justamente, fíjate que cuando te estaba diciendo que lo que empezó a aparecer de juicios en este momento, como a violaciones de derechos humanos, a cárcel privada, está encima de esas comunidades terapéuticas, exactamente, ¿no? Donde toman a los adolescentes y a los chicos, y es peor que una cárcel. ¿Sabes por qué es peor? Porque no tenés este plazo de salida. Claro. Y parecería que no fueran nada terapéuticas, ¿no? Que fueran comunidades nomás, que no tendrían la función de hacer una terapia para recuperarse. Las funciones, escúchame, las funciones son muy claras. Fíjate vos que cuando nosotros en el 89 entramos al Hospital Anchieta y lo desmontamos, ¿cierto? Nosotros veíamos lo siguiente, fíjate, en términos, voy a hablar un poco en relación a lo económico como si fuera hoy, ¿no? El Hospital Anchieta, por cada paciente, recibía del Estado por día algo aproximado a $1.000. Por cada paciente por día. Es bastante, estamos hablando de $200, ¿no? Estamos hablando de $200. Y estamos hablando de que esos pacientes no tenían ni papel higiénico. Claro. O sea, vos fíjate la fortuna que se puede hacer trabajando en estas cosas. Y por otro lado, con todo el agregado de la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, estos son depósitos de gente sin ninguna intención terapéutica y con la única intención de lucro, ¿no? Mira, justamente Cristian Sales de Río de Janeiro nos está haciendo recordar al antiguo hospital psiquiátrico de Yuquerí en Franco da Rocha y a la antigua colonia Juliano Moreira en Jacarepaguá, en Río, que dice justamente eso, que eran depósitos de personas. Claro. Fíjate, por ejemplo, la Juliano Moreira, ¿cierto? Que es una colonia que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? En la Juliano Moreira tuvimos, y en el Ingenio de Dentro tuvimos figuras icónicas como Artur Bispo de Rosario, ¿cierto? Que estuvo 40 años internado, ¿cierto? Y desarrolló una obra extraordinaria. Y fue también allí que Nice da Silveira, que es una de nuestras patronas, ¿cierto? Desarrolló todo su trabajo que resultó en el Museo del Inconsciente,
que si nunca han ido a Río, y que si han ido a Río y nunca lo han ido a visitar, recomiendo fervientemente que lo hagan porque es extraordinario. No tiene una colección de más de 3.000 obras de arte de los pacientes. Museo del Inconsciente. Muy bien. Museo del Inconsciente, exactamente. Más de 3.000 obras de arte de los pacientes y algunas de una calidad extraordinaria. ¿Cierto? Todo el trabajo, ¿cierto?, que signa mucho la Asociación Brasilera de Salud Mental del trabajo de la terapéutica por el arte, ¿no? O sea que es algo muy, muy importante. Y nosotros recordamos en Rosario, o ¿te acordás, Osvaldo? Nuestro queridísimo, amadísimo Cachilo, ¿no? Que era supuestamente un loco que hacía poesías surrealistas con crayones en las paredes. Y todo el mundo lo tenía como loco. Y después, desesperado, cuando falleció, todo el mundo viendo si había registros. Rescataba lo que él había escrito. Claro, exactamente, porque era rescatando lo que él había escrito, ¿no? Pero muy linda, era toda una institución, digamos, que de los años 70, de los años 80. Acá Cristian nos dice que en el caso de Yuquerí también sirvió a los propósitos de desaparición de personas en el periodo de la dictadura brasilera también. Sí, fue así exactamente. O sea, muchísimos presos políticos fueron internados en Yuquerí. ¿Cierto? Bueno. Isabel, sí. Disculpame que te corte, pero es una consulta, porque te escuchaba cuando dijiste que esto empezó un movimiento en Italia. ¿Sigue en Italia este movimiento, o sea, con los mismos tratamientos, todo, y con qué resultados? Mira, en Italia continúa habiendo las instituciones que el movimiento de la psiquiatría democrática instaló. De hecho, ¿cierto? Hay una ley que fue que sirvió mucho de inspiración para nuestras leyes, tanto para la Argentina como para la brasilera, antimanicomiales, que extinguió los manicomios. Entonces, aún hoy sí hay instituciones en Italia que continúan trabajando. De todas maneras, tenemos que pensar, Osvaldo, que nosotros estas son corrientes también, ¿no? Y que todas estas instituciones están muy en jaque con los investimientos de esta psiquiatría biológica, que es muchísimo más funcional al sistema, ¿no? Entonces, tanto en Europa como todo el tiempo hay una tensión y una lucha por espacio, ¿no? Porque la psiquiatría, como decía, medicamentosa, junto con los tratamientos de resultados, que sería, por ejemplo, lo conductual, los tratamientos que tienen que ver con lo conductual, etcétera, son fervientes defensores del control medicamentoso, del seguimiento del paciente fragmentado. No tocan para nada la condición psicosocial. ¿Me explico? O sea, para ellos lo social no existe. Perfectamente. Ya que te metiste con lo social, Isabel, te propongo que escuchemos una canción y la podemos hacer ingresar a la charla a Marcela. ¿Y qué te parece si después hablamos un poquito ya de la salud mental y la política? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar una canción a Francisco el Hombre y un tema que se llama Sudaca mientras la hacemos ingresar a Marcela. Seja bem-vinda ao baile Sudaca. Bora lá! Deixa eu te mostrar do que se faz o sangue latino. É sorriso e luta, é nós resistindo. Cores e dores em festa. Nesse continente a felicidade protesta. Latinoamérica, seja bem-vinda ao baile Sudaca. ¿Cómo dice la moral? Déjame explicarte cómo somos los latinos. Mi casa es tu casa, vecino. Respóndeme en inglés, me desafino. Vamos con todo y pa'lante, si no más que la fiesta me colanza.
Europa, territorio infinito ancestral, la cultura frustrada del invasor, el vivero de lenguas y lucha de siglos que sigue pasando latino vuelta. ¡Fiesta! Quiero gritarlo nuevamente, ¡fiesta! Y que atraviese el continente, ¡fiesta! Sentimiento sudaca me representa. Ay, pa' bailar sudaca, lo que te aviva es lo que te mata, entérate. Ay, lo que te arrebata, lo que te agita, el baile sudaca. Hola, how you doing? ¿Cómo estás? Me presento, Abel, your touristic guide. To the right, you can see a little mambo time. To the left, a mi gente, Sudacan style. What? La bailamos hasta abajo sin reparo, nos pegamos, pa' que se sienta calor humano. Esto es parte del mix, pa' que tenga un poco del flavor del den. Si ya tú sabes que te gusta el beat, hot and spicy, shit in your hips. Si te gusta lo que ves, no te detengas, please. Si me toma de la mano, vamos a darle dura la pinta de baile hasta que se te acabe el aire. Siente como sube tu cuerpo y hasta que arde. Creo que tú ya entiendes el baile sudaca. Nice to meet you. Encuentro en tu aventura, prueba hacia acá. Baile sudaca. Francisco el hombre y la moral distraída. Seja bem-vinda ao baile sudaca. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, te tenemos ahora de nuevamente, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Encantada de estar aquí con ustedes. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, querida, bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Isabel, ya nos viene una pregunta, un tema interesantísimo de Cristina Herrera, que dice que es muy importante esta retomada de la salud mental y la política y los intereses del mercado. O sea, salud mental versus política versus intereses del mercado. Creo que nos ha dado un hermoso pie como para empezar, ¿no, Isabel? Bueno, mira, Cristina es muy amiga y también Cristina ha sido justamente es psicoanalista, vive aquí en San Pablo y ha sido parte de la clínica del testimonio, o sea, del programa de trabajo que se hizo para recuperar, ¿cierto?, los testimonios de los desaparecidos en Brasil. Entonces es una persona que sabe bastante sobre lo que estamos hablando. Sí, creo que estamos tratando de retomar, sí, en este momento, ¿cierto? Después de lo que estábamos hablando, de todo el desmontaje que hubo, estamos tratando de retomar la capacidad política de gerenciar la red de salud mental en este país. Y claro que la salud mental tiene que ver con la política, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos, digamos, el sistema nos propone un determinado tipo de sujeto, de individuo, que le es funcional, ¿cierto? O sea, cada cultura va produciendo, ¿no?, los sujetos que precisa para desarrollarse. El sistema hoy, ¿cierto? Justamente cuando yo hablaba hace un rato de la psiquiatría de masas, ¿cierto? El sistema no precisa gente sana, precisa gente que compre remedios. ¿Me explico? No precisa gente sana. ¿No? Un poco en la línea de lo que yo estaba diciendo. Cuando vos en un manicomio internás a una persona, lo dejas ahí sin plazo de vencimiento, ¿cierto? Y recibís del Estado una cantidad de dinero para tratarlo, entre paréntesis,
y entre comillas, muchas, ¿cierto? Y de alguna manera sustentás tu institución con la internación indefinida de una cantidad de gente a la cual lo tratás con remedio, en general, como se decía en la jerga psiquiátrica, sosega león, quiere decir, ¿cierto? Con tener Apaciguar. Claro, tener mucha... Apaciguar el león. ¿No? O sea, prácticamente tratar a la gente a partir de dosis terribles, caballares, ¿cierto? De tranquilizantes para que no jodan. Es eso. Entonces, estamos hablando de una forma política de gerenciar la subjetividad. Siempre es política. Cuando nosotros hablamos de gente que precisa ser medicada, vista cada 2 o 3 meses para que le renueven la medicación y ser clientes eternos de las multinacionales de medicamentos, estamos hablando de una propuesta política. ¿Cierto? Cuando nosotros decimos lo que nosotros queremos son dispositivos que hagan que la gente salga lo más rápidamente posible de una situación de alienación para poder construir su camino de vida, no estamos hablando de gente internada por 15 años. Estamos hablando de todo un esfuerzo para construir una vida para que el sujeto pueda irse y hacerla, ¿cierto? Esto implica evidentemente disminución de la medicación. Esto implica utilizar otro tipo de dispositivos y de tratamientos. Entonces, esto no es conveniente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la creación de determinados sujetos, estamos hablando de un programa político. Queremos tipos individualistas, meritocráticos, que toman remedio y llenan cocaína todo el tiempo para poder estar a la altura de las exigencias de su competición, ¿cierto? Gente que no se va a asociar con nadie, gente que va a pasar por encima, o queremos sujetos que puedan hacer articulaciones comunitarias, que tengan una asociación, que tengan, por ejemplo, participación en asociaciones de barrio, en fábricas recuperadas, en dispositivos solidarios. Esos tipos no son interesantes para el sistema. Me hace acordar a 2 películas icónicas, una de los años 90, que era Wall Street, y la otra que es El Lobo de Wall Street, donde veíamos que el suprasumum del sistema capitalista financiero eran todos cocainómanos, ¿no? Absolutamente, pero absolutamente. Tú no tienes idea de la cantidad de droga que circula y no precisamente en la Cracolandia de San Pablo. Uh-huh. Estamos hablando de las fiestas, ¿cierto? De las fiestas de altísima sociedad, ¿no? O sea, claro, porque estos sujetos viven enfermos. No sé si me explico. O sea, cuando no es una gastritis brutal, es una necesidad, son depresiones enormes, es porque no se puede vivir así. Esto enferma a la gente. Esta gente llega a nuestros consultorios. ¿Cuándo llega? Porque en general no llegan. Estos muchachos no tienen una, digamos así, una propensión a mirarse y a repensarse, porque si no entran en crisis. Entonces, en general lo que van haciendo es justamente los consultorios de los psiquiatras están llenos de estas personas, ¿cierto? Porque toman antidepresivos, tranquilizantes, Rivotril. Yo les voy a contar en este congreso que estaba yo, una estadística muy interesante. Hace 20 años en Brasil, el consumo de medicamentos psiquiátricos estaba en torno del 3 a 4% de la población. ¿Sí? Hoy, el 23% de la población. Ay. O sea, estamos hablando de un aumento de 20% de una población de 200 millones de personas. Somos tal vez uno de los países más medicados del mundo.
Vos sabés que a mí se me ocurre otra comparación, Isabel. Hace un tiempito atrás, un fitoterápico, un calmante fitoterápico de esos que tienen estas hierbas, así a base de hierbas, costaba 9, 10 reales. Hoy cuesta 70 o más. En menos de un año, en menos de 2 años. En menos de 2 años. Y es el mismo, la misma base, son las hierbas, es fitoterápico. Sí, Eh, sí. o sea que el mercado se ve que está más dispuesto a pagar, lógicamente, ¿no? Porque si no, no valdría todo eso, ¿no? Bueno, pero vos sabés que a mí, exactamente, es interesante porque vos acabás de asociar inmediatamente en relación a lo que yo estaba diciendo. Estamos con un 20% a más en 20 años. O sea, ¿qué tenemos? Evidentemente que tenemos que llevar en cuenta una cosa que ha pasado, que fue la pandemia, donde la medicación psiquiátrica subió, pero en todos lados asustadoramente, ¿cierto? Creo que esto es una cuestión traumática de la cual recién ahora vamos a estar empezando a entender un poco más qué cosas de la subjetividad aparecieron. Fue un momento muy difícil para nosotros los terapeutas que también estábamos en el medio de esa situación, ¿cierto? Un aumento enorme de alcoholismo y de drogas también. O sea, y por otro lado, una cuestión que a mí me interesa pensar en términos justamente de lo político, cuando aparecieron toda esa serie de teorías delirantes a las cuales la gente adhería rápidamente y fervorosamente, como las propuestas de Bolsonaro, que fueron un desastre, ¿cierto? Con la ivermectina, la cloroquina y toda la gente tomando desesperadamente esas cosas, yo creo que tenían que ver exactamente con la desesperación. O sea, que se podía pensar cualquier cosa que se pudiera usar como fetiche frente a una irrupción brutal de la muerte, ¿no? O sea, ¿me explico lo que quiero decir? No es que la gente era burra, estaba desesperada. Estás muteada. Isabel, acá, por ejemplo, no sé si en toda Europa, pero sí en Suiza es uno de los países que más consumen antidepresivos. Aquí cuando uno tiene un problema de ansiedad o un problema de depresión, no te mandan a un psicólogo, te mandan a un psiquiatra directamente. Porque el psiquiatra te puede recetar medicamentos, el psicólogo no. Exacto. Y a lo mejor una persona se puede salvar, puede pasar esa fase yendo a un psicólogo haciendo una terapia y no entrando en el sistema de medicamentos donde es muy difícil de salirse, porque es como vos decías hace un rato, no está hecho, el sistema no está hecho como para que te vayan curando, sino que estés más dependiente, que tengas más dependencia de esos medicamentos, que tengas más. Y bueno, y a veces nos preguntamos si para el Estado le saldría más barato ocuparse de esa gente, insertarlas a la sociedad o algunas cosas, que paguen los medicamentos, porque muchas veces están subvencionados esos medicamentos. Entonces, ahí llego a lo social político, ¿no? De que les conviene, como vos bien decías, que esta sociedad se mantenga en ese estado de adormecimiento, digamos, tranquilos ahí, que no piensen por ellos mismos, que no actúen por ellos mismos, que estén en ese estado de stand-by, digamos, ¿no es cierto? Sí. Porque por otro lado, tenés razón, Marcela. Mira, yo pienso que la cuestión en la salud, ¿no? Nunca puede ser, digamos, desde el paradigma de la salud como derecho humano, la cuestión económica no puede ser considerada de la misma manera que consideramos cualquier cuenta. O sea, es al revés,
¿no? O sea, nunca la salud sale barata, nunca. Ahora, el resultado es infinitamente mejor, ¿cierto? Cuando vos podés colocar un sujeto en la posibilidad de curarse a sí propio, ¿cierto? Y sacarlo del lugar de una dependencia miserable. Esta es la cuestión. O sea, nosotros por supuesto que cuando hablamos de la cuestión de la medicación, estamos hablando de el gran negocio para otros, no para los pacientes. Ujú. ¿No? Entonces, Sí, totalmente. Los laboratorios se llenan de plata, totalmente. Así es. Y hay, por ejemplo, acá en Suiza hay muchos, la política está muy en relación con los laboratorios. Los laboratorios tienen tanta opinión como cualquier político, ¿entendés? Entonces, bueno, uno se hace preguntas hasta dónde o hasta dónde no, o qué pasa o qué no pasa. Como la vacunación para el COVID, están ahí las vacunaciones, estuvieron, pero no era obligatoria. Hagan lo que quieran, mejor contágiense, así se van curando, se van teniendo inmunidad. De rebaño. Eso pasó. Claro, aquí en Suiza era así, y era así. Claro. ¿No? El poder que tienen los laboratorios en este momento. Aquí Cristian desde Río de Janeiro nos tira un dato muy interesante con relación a Brasil. Y dice que según los datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Brasil es el segundo país de las Américas con mayor número de personas depresivas, equivalente al 5,8% de la población, atrás de Estados Unidos con un 5,9%. Y esto es interesante porque de alguna manera rompe esa creencia popular que esconde estas realidades de que este es un país de gente feliz, de eterno carnaval y de que acá hay solo fiesta y alegría, ¿no, Isabel? Sí, eso, digamos que siempre fue yo creo que para quien vive y ha vivido mucho tiempo aquí, puede reconocer que en algo hay una cierta posibilidad allí de reconocer la cuestión de la alegría, etcétera, porque este país está colonizado por la raza negra, es un país negro. Y los negros son increíblemente resistentes, increíblemente. Yo tengo una admiración que han construido este país, pero entonces sus estrategias de resistencia siempre fueron por la alegría, por la creación artística, desde la capoeira hasta el samba. Bueno, lo mejor de este país es negro. Ahora, esto no significa, ¿cierto?, que toda esa cortina, digamos, está ocultando un país estructuralmente desigual, con enormes y crueles maneras de tratar su población. La población en este país, cuando hablo del pueblo, ¿no?, es muy maltratada y se naturaliza el maltrato, ¿cierto? Entonces, creo que esto lleva a la gente a una forma de vida, ¿cierto?, progresivamente cada vez más en este momento que las cosas, inclusive hemos pasado por todos esos 4 años de gobierno terribles, ¿cierto?, donde la depresión aumentó de una manera muy importante, nos ha llevado, digamos, a estados de verdadero malestar en la población, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma en que las políticas públicas se manejan. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero si nosotros vemos que la educación pública ha disminuido y se ha precarizado de una manera terrible, los profesores sufren muchísimo para trabajar, ¿cierto? Los médicos en los puestos de salud, el personal de salud sufre muchísimo para trabajar, que tenemos un transporte público en una ciudad como esta que está totalmente gentrificada, donde la gente tiene 1 hora, 2 horas, 3 horas por día, ¿cierto?, para ir y volver de su local de trabajo, en ómnibus escasos, en situaciones difíciles. O sea,
tenemos que pensar qué tipo de vida la gente lleva y si esto no incide brutalmente en su malestar psíquico, ¿no? Creo que sí. Y la Isabel, quisiera... Sí, perdón. Vale. Quisiera hablar un tema acá de Argentina que por mi trabajo es lo que yo tengo contacto, ¿no? Son los accidentes y enfermedades atribuibles al trabajo. Acá en Rosario hay, por ejemplo, un organismo que es la Comisión Médica de la Superintendencia, que debe tener más o menos unos 40 médicos, 40 y pico de médicos, y no tienen ningún psiquiatra. Los psiquiatras tienen que venir de Buenos Aires a atender acá. Y el trabajo es uno de los lugares donde a través de la violencia psicológica, de la presión por cumplir con objetivos y todo eso, donde más afecta, y lo difícil que me es acreditar que hay un daño psicológico en una enfermedad o en un accidente. Si el Estado colaboraría, sería una manera de que sea más fácil llegar a eso, pero realmente acá es casi... ahí se evalúan en 3 niveles, diríamos, el daño psicológico, y es dificilísimo que den alguno de los 3 niveles, ¿no? O sea, el primero sí, que no tiene nada, y después el segundo y el tercero. Eso creo que tendrá que ser una política pública de más difusión, diríamos, para permitir que el trabajo, que debe ser uno de los principales lugares donde se produce el daño psicológico, se pueda ser corregido o intentado de curado, ¿no? Claro, Osvaldo, pero por supuesto, aquí la cuestión de medicina del trabajo en Brasil ha sido una cosa que ha tenido bastante impulso y que en un cierto nivel lo que vos estás diciendo realmente es inacreditable. O sea, que no haya la dimensión, ¿cierto?, de los accidentes de trabajo como producto, ¿cierto?, de la devastación subjetiva, es algo que es de edad media para atrás. Sí, acá no hay estudios objetivos, yo no los conozco, que indiquen cuántos accidentes son atribuibles a la situación psíquica del trabajador, diríamos, ¿no? Y a las presiones que tiene. No hay estudios porque es muy difícil lograr probarlo. Mira, claro, lo que pasa es que cuando vos tenés una lógica de Estado conservadora y reaccionaria, no vas a tener cómo probarlo, porque de alguna manera estamos hablando de una evaluación que pasa por la razón, lo racional. Escuchame una cosa, yo tengo 45 años de escucha psicoanalítica, te puedo probar en 10 minutos cuando un tipo se produce un accidente por estar angustiado, desesperado. Es solo hacer una anamnesis cuidadosa y te vas a dar cuenta, pero esto no conviene. No. Y por otro lado, todo esto queda muy en la mano de los psiquiatras, que como decía Marcela, ¿cierto? Es como si fuera en ese momento, es la puerta que abre para el territorio de lo psíquico, y justamente son los más reaccionarios, ¿no? Entonces, sinceramente te digo, me parece una cosa tremenda lo que estabas contando. Porque por otro lado, también hay una cuestión que es importante pensar, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el medio en un sistema hoy que ha desposeído absolutamente a los trabajadores de sus derechos. O sea, una superexplotación, horas y horas y horas de trabajo que no se pagan. Bueno, el terror de ser despedidos, o sea, el sometimiento, ¿cierto?, a condiciones de trabajo muy terribles. Ahora, ¿a alguien se le ocurre que esto no produce sufrimiento? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Yo tengo pacientes que son de otro nivel, a pesar de que trabajo con equipos que trabajan con gente, pero el nivel, digamos, de angustia de un profesional que sabe que puede ser despedido en cualquier momento, y no por su problema, por problemas de trabajo, sino porque de repente la empresa no quiere más. Esto ha sido recientemente, ha pasado con varios de mis pacientes cuando las redes sociales, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera, despidieron pero 150.000 tipos en todo el mundo, ¿cierto? Ahora, trabajo informal, o sea, gente
con un mercado negro de trabajo enorme, ¿cierto? Que sabe que se enferma y no gana. ¿En qué condiciones psíquicas están esas personas? Por ejemplo, la medicina del trabajo aquí ha tenido muy buenos, Margarida Barreto, una queridísima amiga, que era muy importante dentro de medicina de trabajo, que trabajaba con Dulce Suaya en Buenos Aires, o sea, gente que ha hecho estudios muy importantes, no solamente en relación a las condiciones laborales, sino también al bullying dentro del trabajo. Sí. ¿Cierto? A las innúmeras maneras de humillar a un trabajador, ¿cierto? Como ha pasado aquí, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Ramiro, de el famoso viejo de la Habán, ¿cierto? Que obligaba a sus empleados a votar en Bolsonaro y los vigilaba para ver si, y si no, los despedía, cosas de ese tipo, ¿cierto? Que vemos como multiplicarse en la medida en que las reglas de protección y sindicales están muy debilitadas, ¿no? Producen una enorme carga de sufrimiento. Y esto lo vemos nosotros en los consultorios, lo vemos perfectamente. Y te escuchaba vos, Isabel, o sea, es más caro estar enfermo que curarse, ¿no? Es más barato, con lo caro que sea la salud, siempre va a ser más barato que la enfermedad, ¿no? Por supuesto. Sí. Esa es la inversión, justamente, con lo caro que puede ser, ¿cierto? La salud, pero siempre es más barato un ser rígido, Saludable. ¿cierto? Que enfermo. Y eso me Entonces, lleva a una ecuación que podemos hacer, me parece, así medio de una forma intuitiva, ¿no? Entre los derechos, lo que se pierde, digamos, en derechos, los trabajadores, pensando en los Estados Unidos, que entre horas extras que no se pagan, feriados que se hacen trabajar y no se pagan, entre extensas jornadas de trabajo, el año pasado fueron $40.000 millones que los empresarios dejaron de pagar a los trabajadores en Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado una sociedad cada vez más medicalizada, como no solamente en Estados Unidos, pero por ahí nosotros siempre tenemos más esos datos, donde hay que estar, digamos, medicado hasta para estar normalmente pasable, digamos, y producir más, porque se exige que cada vez produzcamos más. claro, Entonces hay esa relación, gastar más en medicamento, más dinero para los laboratorios, pero también a su vez menos tiempo para el trabajador, menos dinero para el trabajador y una transferencia hacia el sector del capital muy grande, ¿no? Un sistema medio bastante perverso, ¿no, Isabel? totalmente perverso. Ahora, pregunto yo, ¿y el capitalismo es qué? Claro. Es el sistema que el capitalismo precisa para sobrevivir. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros que la salud es un campo estrictamente político, no es nada técnico, ¿cierto? Lo disfrazan de técnico, ¿cierto? Yo me acuerdo muy bien de haber escuchado uno de los jefes del Instituto de Psiquiatría del Hospital Das Clínicas, a donde hoy, actualmente, ¿cierto? Se realizan más de 60 o 70 electroshocks por día. Claro que no como antes, pero se ha resucitado esta práctica, ¿cierto? Son ampliamente biologistas, que él decía muy tranquilamente, no voy a dar el nombre, él decía muy tranquilamente que si fuera por él ponía antidepresivo en el agua corriente. Qué locura. Le parecía que era una cosa muy importante para mantener a la gente activa y trabajadora. Yo lo miraba y decía, pero este tipo salió directamente del campo de concentración de Auschwitz. Una cosa impresionante, ¿no? O sea, el nivel de ideología que se coloca, ¿no? De manera de alienar a la gente y de mantenerlos en condiciones de trabajo, sea cuales fueren, ¿no? Entonces, es muy difícil esto. Isabel, ya sí. te tenemos hace una hora, era media hora, te agradecemos muchísimo, pero yo hay una pregunta que te quiero hacer y yo no puedo dejar de no hacértela. Dale nomás.
Y todo esto, ¿qué relación tienen estos cerebros fritados, este burnout que tenemos de todos lados? ¿Qué relación tienen con este fenómeno de estos populismos de extrema derecha que nos proponen fórmulas mágicas, que nos proponen, digamos, salidas que no son nada nuevas, pero son, digamos, como diría la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? El pasado en ropa nueva, ¿no? Pero que de alguna manera van cautivando algunas subjetividades y van haciendo que sectores de la sociedad muy, pero muy, digamos, precarizados laboralmente y hasta socialmente, se aferren a estas ideas. O estos grupos de derecha han sabido encontrar la vuelta de captar algo que nosotros por ahí no sabemos cómo captarlo. No sé, una pregunta. Sí, bueno, pero bueno, ahí tenemos un seminario. 2 horas. Por eso seguro, pero yo te diría lo siguiente, cuando estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Que la gente tomaba cloroquina y ivermectina porque estaba desesperada, yo creo que estamos hablando de una cosa muy semejante. O sea, una cuestión que es la siguiente, de alguna manera digamos, los movimientos progresistas y humanistas no han podido dar respuesta a las necesidades de la gente. Es muy fácil canalizar la rabia, la desesperación y la bronca con un discurso mesiánico. La gente lo escucha, pero ya lo conocemos, como vos dijiste, Silvio Rodríguez. Bueno, estamos hablando, el señor Hitler hizo una cosa muy parecida, ¿cierto? Y sí. La gente, de alguna manera, por una situación psicosocial importante, política importante, ¿cierto? Fue creyendo en el discurso mesiánico, ¿no? Que es lo ideal para canalizar además la frustración, el desespero, la falta de horizonte. O sea, vos a gente bien tratada no la escuchás engancharse en este tipo de cosas, sino es a través de sus complicidades ideológicas, como la señora Villarroel y toda esa porquería que está alrededor, ¿cierto? Porque ellos tienen otros intereses. No estamos hablando de ese voto del desespero. Entonces, claro, estos profetas del odio tienen una rapidísima condición de identificación, ¿no? Creo que sí, que tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, bueno, una persona desesperada hace cualquier cosa. Osvaldo, Marcela, una última preguntita. No, bueno, acá no fue tan claro todo que sí, no, es verdad. Hay 2 cositas que nos apunta Cristian desde Río, que son cosas relacionadas con Brasil, pero me parecen muy interesantes, que dice que este año fue aprobada una ley sobre la posibilidad de que haya psicólogos en las escuelas, ¿no? Y propone que un profesional de la psicología tenga una actividad junto con las familias, con los profesores, con los alumnos, la dirección y equipos técnicos. Es la ley 14.615. Y también dice que el Ministerio de Salud en el 2019 reorientó las directrices de la Política Nacional de Salud Mental y la compra de aparatos electroconvulsoterapia, electroshock, para el Sistema Único de Salud. Digo un poco lo que estabas comentando, Isabel. Exactamente. Cuando hablamos de la Edad Media instalada, no estamos hablando de poca cosa. El electroshock volvió, exactamente. Entonces, sí, lo que Cristian está diciendo, que yo creo que además es una cuestión a ser debatida, ¿cierto? Porque en realidad yo no estoy de acuerdo con que haya un psicólogo en las escuelas. Yo estoy de acuerdo con que los CAPS, los centros de atención psicosocial para crianzas, se instalen en el territorio en una articulación con las escuelas. ¿Me explico? Claro. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hay ese sistema. Está el psicólogo en la escuela, pero trabaja en contacto con un montón de otras entidades. No es que el chico va al psicólogo. Claro. Exactamente. Es eso.
Acá en la Argentina hay psicólogos por escuela, pero no tienen interacción con lo otro, solamente en la escuela tiene o gabinete psicopedagógico o algo así lo llaman, pero Claro, no con esa interacción que vos decís, Isabel, que sería mucho mejor, ¿no? Mucho más a mí me complejo. parece que una escuela pública dentro del territorio, ¿cierto? En contacto con el centro de convivencia, con el centro de atención psicosocial para niños y todo lo demás, está mucho más aireada, ¿eh? Sí, Sin duda. sí, totalmente. Bueno, hemos llegado al Mucho final antes. entonces. Hemos llegado al final. Tenemos que saludar a toda la gente, a Cristian que nos estaba acompañando y que nos deja el último mensaje. Y a la gente de la Radio FM Impacto, de Villa Gobernador Galvez, a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra, a la gente de la red Vamos a Andar, ¿no, Marchela? Sí, por supuesto, a nuestros compañeros. También vamos a saludar a los compañeros de Argentinos para la Victoria de Provincia 25, ¿no es cierto? Somos mayoría hoy aquí. Y bueno, Isabel, quería agradecerte muchísimo de la charla que hemos tenido hoy. Nos ha clarificado muchísimas cosas. Me parece muy, muy valioso que nos haya visitado. Vení cuando quieras. Las puertas están abiertas para vos siempre. Y Bueno, muchísimas gracias. Y yo les agradezco a ustedes porque a mí me encanta que podamos generar espacios de esclarecimiento y de abertura, y entonces a mí me gusta muchísimo el trabajo que hacen ustedes. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, Ramiro. Antes de irnos, el último comentario que nos deja en las redes sociales Débora Sereno, que dice: muy bueno, cuánta historia. Muy bueno, mérito tuyo, Isabel, te lo agradecemos de todo corazón, realmente fue un gusto tenerte con nosotros. Muchas Gente, gracias, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.